Capítulo 22. Una fuga milagrosa. Ahora, ponte en pie y escúchame. Hechos 26:16. Fue en este peor momento de mi vida cuando me quejé con amargura ante el Señor. Tenía 39 años de edad, pero ya no veía esperanza ni futuro para mí y le dije: Señor, cuando era joven me llamaste a predicar tu evangelio hacia el oeste y hacia el sur. ¿Cómo puedo hacerlo ahora? Estoy sentado en esta prisión con las piernas destrozadas y condenado a pudrirme aquí hasta el día de mi muerte. No volveré a ver mi familia nunca más. Me engañaste. Abundaban los rumores sobre lo que nos ocurriría incluso fuera de la prisión. Los creyentes sabían que nuestro arresto era algo muy serio, porque la orden había venido del gobierno central y ahora, además, el hermano Shu me sugería que intentara escapar. Sé que Shu es un hombre de Dios y que escucha con atención su voz, así que le respondí con amabilidad. Tengo las piernas hechas pedazos y estoy encerrado en mi propia celda con una pesada puerta de hierro. Ni siquiera puedo caminar. ¿Cómo podría fugarme? Tus piernas están bien. ¿Por qué no escapas tú? En la tarde del 4 de mayo de 1997, como cada día desde hacía 6 semanas, extendí las manos y sujeté mis débiles piernas. El dolor recorrió todo mi cuerpo cuando las levanté y las apoyé contra la pared. Descubrí que esa era la única manera de disminuir la agonía. Al limitar el flujo de sangre hacia las piernas, se entumecían y podía dormir de manera irregular durante algunas horas de la noche. A la mañana siguiente, en medio de mi estado de depresión y desesperanza, el Señor me animó con una promesa de Hebreos 10:35. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Me desperté con esas palabras resonando en mi mente mientras la prisión comenzaba lentamente a cobrar vida. Abrí el libro de Jeremías. El Señor relacionó mi situación y mis lesiones con aquel texto de una manera muy personal y poderosa. Era como si el Espíritu Santo me hablara directamente a través de su palabra. Que corran lágrimas de mis ojos día y noche sin cesar, porque la virginal hija de mi pueblo ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. ¿Has rechazado por completo a Judá? ¿Detestas a Sión? ¿Por qué nos has herido de tal manera que no tenemos remedio? Esperábamos tiempos de paz, pero nada bueno recibimos. Esperábamos salud, pero solo llegó el terror. Por amor a tu nombre no nos desprecies, no deshonres tu trono glorioso. Acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo quebrantes. Jeremías 14, 17, 19 y 21. Me sentí completamente identificado con Jeremías. Estaba abrumado y parecía que el Señor me hubiera abandonado, dejándome pudrir en prisión para siempre. Clamé con las mismas palabras del profeta. Oh Dios, ¿por qué me has herido de tal modo que ya no tengo remedio? Esperaba paz, pero no recibo nada bueno. Por favor, Señor, no me desprecies. Continué leyendo. Ay de mí, madre mía, que me diste a luz como hombre de contienda, de disputa para toda nación. No he prestado ni me han prestado, pero todos me maldicen. Jeremías 15:10. Una vez más, aquellas palabras parecían saltar del papel y penetrar directamente en mi espíritu. Fue un momento santo y profundo, como si el Dios Todopoderoso hubiera descendido a mi celda para hablarme cara a cara. Había acumulado mucha tristeza en mi interior, y en la presencia del Señor todo empezó a salir. Y clamé: Señor Jesús, como dijo Jeremías, todos contienden contra mí y me maldicen. No puedo soportarlo más. He llegado al límite de mis fuerzas. Lloré tanto que mis ojos se hincharon. El Señor me consoló como un padre amoroso que sostiene en brazos a su hijo pequeño. Luego me reafirmó con esta promesa. El Señor dice: de veras te libraré para bien. Haré que el enemigo te ruegue en tiempos de calamidad y angustia. Jeremías 15:11. Desde lo más profundo de mi ser volví a clamar con las palabras del profeta. Cuando encontraba tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran el gozo y la alegría de mi corazón. Porque llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. No me senté en compañía de burladores ni me entregué a la diversión. Por causa de tu mano permanecí solo, pues me llenaste de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida y se niega a sanar?
¿Serás para mí como arroyo engañoso, como aguas en las que no se puede confiar? Muchas veces le preguntaba al Señor por qué tenía tanto dolor. Yo no podía soportarlo más. Mi corazón estaba abatido y al borde de rendirse. Entonces la palabra de Dios vino nuevamente a mí como una advertencia y una promesa. Por tanto, así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Te convertiré en un muro de bronce inexpugnable para este pueblo. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, declara el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. En cuanto leí estas palabras, una visión poderosa vino sobre mí. Cuando estaba completamente despierto, vi a mi esposa Daylin sentada a mi lado. Acababa de salir libre de la prisión y estaba preparando algunas medicinas. Con ternura curaba mis heridas. Me sentí profundamente alentado y le pregunté: ¿ya saliste de la prisión? Ella me respondió: ¿por qué no abres tú la puerta de hierro? Antes de que pudiera decir algo más, salió del cuarto y la visión terminó. Entonces el Señor me habló con claridad y me dijo: esta es la hora de tu salvación. Supe de inmediato que aquella había sido una visión de Dios y que debía intentar escapar. Mi celda de aislamiento compartía una pared con la celda donde estaba el hermano Shu y algunos otros creyentes. Teníamos una señal acordada: si alguno se encontraba en dificultades y necesitaba oración urgente, golpearía 2 veces la pared. Golpeé y el hermano Shu escuchó. Llamé al guardia, se acercó a la reja de mi celda y me preguntó qué necesitaba y le respondí: necesito ir al baño ahora mismo. Como el hermano Shu era el encargado de llevarme de un lugar a otro, el guardia abrió la puerta y le ordenó que me acompañara al baño. Siempre que permitían a un preso salir de su celda, cerraban la puerta de hierro del pasillo para evitar cualquier posibilidad de fuga. La escalera que conducía a los pisos superiores e inferiores estaba al otro lado de esa puerta. Aún así, las medidas de seguridad eran estrictas. La puerta solo podía abrirse desde el exterior. Cada piso de la prisión estaba protegido por una puerta de hierro, y normalmente había 2 guardias custodiando cada una. Para llegar al patio de la prisión era necesario atravesar 3 puertas y pasar junto a 6 guardias armados. Cuando el hermano Shu llegó a mi celda y me vio, me dijo con firmeza: debes escapar. Luego regresó a su propia celda y tomó su cepillo de dientes y su toalla para que los guardias pensaran que también necesitaba usar el baño. Cuando regresó, volvió a decirme con gran seriedad: Jun, tienes que escaparte. Yo solo llevaba puestos los calzoncillos, así que me puse los pantalones con la mayor rapidez posible. Había escrito pasajes del Evangelio de Juan y de la primera carta de Pedro en una larga tira de papel de baño. La até alrededor de mi cintura como si fuera un cinturón, el cinturón de la verdad, y oré: Señor, tú me has mostrado que debo intentar salir de prisión. Si en el intento los guardias me disparan, por favor recibe mi alma en tus moradas celestiales. Hacía más de 6 semanas que mis piernas estaban destrozadas. Apoyar siquiera un poco de peso sobre ellas me producía una agonía intensa. Sin embargo, creía firmemente que Dios me había hablado de 3 maneras: a través de su palabra, por medio de la visión de esa mañana y mediante la confirmación del hermano Shu. Había aprendido que cuando Dios nos habla con claridad, no hay tiempo para discutir ni razonar, sin importar lo difícil que sea la situación. Cuando estamos seguros de que Él nos ha dado una orden, como en aquel momento, solo cabe la obediencia total. No obedecer significa pensar que somos más sabios que Dios y que sabemos manejar nuestra vida mejor que Él. Era poco antes de las 8 de la mañana del 5 de mayo de 1997. Para la mente natural, ese era el peor momento posible para escapar. La prisión estaba llena de actividad y casi todos los guardias estaban en sus puestos. Salí de mi celda arrastrando los pies y me dirigí hacia la puerta de hierro cerrada del pasillo. Mi mente estaba completamente concentrada en obedecer a Dios. Caminaba mirando al frente y orando en silencio a cada paso.
El guardia que controlaba el botón para abrir la puerta estaba sentado cerca del final de la escalera del tercer piso. No se podía ver el otro lado de la puerta porque era de hierro y las pequeñas ventanas estaban cubiertas con telas negras. Justo en el momento en que yo llegaba a la puerta, otro siervo de Dios, el hermano Munchen, regresaba a su celda. Abrieron la puerta para que pudiera pasar. Esa mañana le habían ordenado barrer el patio de la prisión. Mientras Munchen regresaba o cruzaba, le dije rápidamente: «Espera, no cierres la puerta». Pasé por la puerta sin disminuir el paso. El tiempo de Dios fue perfecto. Al cruzarnos, Munchen me susurró: «¿Se va, hermano Jung? ¿No teme morir?». Luego, con una expresión de asombro en el rostro, regresó a su celda. Un guardia acompañaba a Munchen, pero en el instante exacto en el que él abrió la puerta para que entrara, sonó un teléfono en la oficina al pie de la escalera. El guardia se dio la vuelta y corrió a contestar. Entonces vi una escoba apoyada en la escalera, la tomé y seguí descendiendo hacia el segundo piso. Había otro guardia armado vigilando desde un mostrador frente a la segunda puerta de hierro. En algunas ocasiones dejaban esa puerta abierta. Como siempre había vigilancia constante, no consideraban peligroso hacerlo. En ese instante el Espíritu Santo me habló claramente: «Pasa ahora, el Dios de Pedro es tu Dios». Parecía como si el Señor hubiera cegado a aquel guardia. Me miró fijamente, pero no se dio cuenta de mi presencia en absoluto. Esperé que dijera algo, pero miró a través de mí como si fuera invisible. No pronunció una sola palabra. Seguí caminando sin mirar atrás. Sabía que en cualquier momento podrían dispararme por la espalda. Continué avanzando en silencio, pidiéndole al Señor que recibiera mi espíritu, convencido de que esos podrían ser los últimos instantes de mi vida en este mundo. Seguí bajando las escaleras, pero nadie me detuvo y ningún guardia me dirigió la palabra. Cuando llegué a la puerta principal de hierro que daba al patio de la prisión, descubrí que estaba abierta. Esto era muy extraño, ya que casi siempre era la puerta más vigilada de todas. Normalmente había 2 guardias apostados allí, uno a cada lado, pero por alguna razón no estaban en su lugar y la puerta se encontraba abierta. Dejé a un lado la escoba que había traído conmigo desde el tercer piso y crucé hacia el patio. La brillante luz de la mañana me sobresaltó. Pasé cerca de varios guardias que se encontraban allí, pero ninguno me dijo una sola palabra. Entonces atravesé la puerta principal de la prisión, la cual también estaba entreabierta por alguna razón inexplicable. Mi corazón latía con fuerza. Ahora me encontraba de pie en la calle, fuera de la cárcel de máxima seguridad de Zhengzhou. Más tarde, me dijeron que nadie había logrado escapar jamás de esa prisión. De inmediato un taxi amarillo se detuvo cerca de mí. El conductor, un joven de unos 20 y tantos años, abrió la puerta del pasajero y preguntó: «¿A dónde se dirige?». Subí al taxi y le respondí: «Necesito ir a mi oficina lo más pronto posible, así que por favor conduzca rápido». Le di la dirección de la casa de una familia cristiana que conocía en Zhengzhou y nos alejamos de la prisión. Le pedí al taxista que si encontrábamos un atasco de tráfico tomara otras calles para que no se detuviera por ninguna razón. Todo sucedía como en una sucesión de instantes. Era como estar viviendo un sueño despierto. No estaba seguro de si aquello estaba ocurriendo realmente o si era solo una visión. No sabía cómo el Señor lo había hecho ni por qué todas aquellas puertas de hierro que normalmente permanecían cerradas estaban abiertas para mí. Lo único que sabía era que estaba sentado en un taxi camino a la casa de unos amigos. Cuando llegamos le pedí al taxista que esperara mientras conseguía dinero prestado para pagarle. Subí las escaleras hasta un apartamento en el tercer piso y toqué el timbre 2 veces. Una de las hijas de la familia miró por la ventanilla de seguridad y enseguida me reconoció. Muy emocionada exclamó: «Ah, hermano Jung, le dieron de alta del hospital», refiriéndose a la prisión. «Sí, acabo de salir del hospital», le respondí, «pero no de la manera habitual. Por favor, ¿podrías prestarme algo de dinero para pagar el taxi?». La pobre estaba tan emocionada de verme que por un momento olvidó abrir la puerta. Finalmente regresó con el dinero. Bajé de inmediato a la calle para pagarle al taxista, que aún me esperaba. Aquella familia cristiana, muy querida por cierto, me recibió en su casa con enorme cariño. Una de las hijas me dijo: «Toda la iglesia ha estado ayunando y orando por usted y por sus compañeros de ministerio durante más de una semana. Ayer el Espíritu Santo le dijo a mi madre: Jung saldrá de la prisión y nuestra casa será el primer lugar al que vendrá. Estará con ustedes por un tiempo y orará con ustedes». Y continuó diciendo:
Mis padres nos dijeron que esperáramos su llegada. Hemos preparado un lugar secreto donde podrá esconderse. Nadie conoce este lugar excepto nosotros. Mi madre ya le ha preparado algo de comida y ropa. Venga, cámbiese y después lo llevaremos allí. Después de orar juntos me dieron una bicicleta. Uno de los miembros de la familia se sentó detrás de mí mientras nos dirigíamos al escondite, avanzando con cuidado por callejones pequeños para evitar los retenes que se habían instalado en las principales vías a causa de mi huida. Fue el momento en que empecé a pedalear cuando me di cuenta, por primera vez, de que el Señor había sanado mis pies y mis piernas. Mi mente había estado tan concentrada en obedecer a Dios y en prepararme por si me disparaban, que no me había dado cuenta de que Él ya me había sanado. Nunca sentí el momento exacto de la sanidad. Desde el día en que me golpearon las piernas con una porra hasta el momento de la fuga, mis piernas habían permanecido negras e inutilizadas. No podía ponerme de pie y mucho menos caminar. A lo sumo podía arrastrarme unos pocos metros apoyado en la pared. Tiempo después el hermano Munchen me dijo que cuando nos cruzamos en el tercer piso, yo caminaba con normalidad, como si el Señor me hubiera sanado aún dentro de mi celda. Mientras pedaleaba, el Señor me recordó mediante su palabra: hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Cuando llegué al lugar secreto, los cielos se abrieron y una intensa lluvia torrencial cayó sobre Xinshao, acompañada de fuertes vientos que rompieron ventanas y tumbaron bicicletas. Fue una tormenta violenta. Aunque todavía era de mañana, el cielo se oscureció de manera sorprendente. Entré al escondite y me dejaron solo. Aquella amada familia me trató como a un ángel del cielo. Siempre había alguien día y noche vigilando discretamente fuera de la puerta para protegerme. Más tarde, amigos cristianos me contaron que esa misma noche se había anunciado mi fuga por televisión. Las autoridades movilizaron a la policía, al Buró de Seguridad Pública y soldados del Ejército Popular de Liberación para encontrarme. Registraron casa por casa en Xinshao. Establecieron puestos de control en las principales intersecciones, detuvieron y revisaron todos los vehículos y enviaron a agentes a las estaciones de autobuses, a las estaciones de tren y al aeropuerto. Incluso recurrieron a perros entrenados para rastrear personas y seguir mi rastro, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Yo estaba a salvo, escondido en el lugar secreto que el Señor había provisto. La tormenta había dificultado las labores de búsqueda y borrado cualquier rastro que pudiera delatarme. Entonces, recordé cómo 30 años antes, durante mis 74 días de ayuno en prisión, el Señor me había dado una visión de una serie de puertas de hierro que se abrían una tras otra. Ahora, después de tantos años, veía cumplida su promesa. Me maravillé ante la bondad y la fidelidad de Dios para conmigo. Hasta el día de hoy considero mi fuga de la prisión como la experiencia más asombrosa de toda mi vida. Esa noche dormí profundamente, como un bebé recién nacido, satisfecho y seguro en los brazos del Señor. Hola, soy el hermano Su. El hermano Jun trató de escapar saltando por una ventana y se lesionó los pies. Luego, los agentes de seguridad lo golpearon con brutalidad en el barro, destrozándole aún más las piernas, hasta el punto de que le resultó imposible caminar. Cuando vi el cuerpo inconsciente de Jun mientras lo llevaban de regreso a la celda, tenía el rostro completamente cubierto de barro. Le habían golpeado la cabeza con tal violencia que perdió la audición por un tiempo. Después de que nos trasladaron a la prisión de Senzhou, y debido a que Jun estaba imposibilitado de las piernas y sufría dolores intensos, me asignaron la tarea de llevarlo al baño y a la sala de interrogatorios. Gracias a ello tuvimos breves momentos de contacto, que aprovechábamos para animarnos mutuamente en el Señor y fortalecernos en la fe. Aunque no podíamos hablar, bastaba con mirarnos a los ojos para recibir ánimo y experimentar compañerismo. Jun y yo nos conocemos desde hace muchos años y hemos vivido juntos numerosas experiencias de la gracia de Dios. Le dije a Jun que sentía que el Señor quería que se escapara. No tengo ninguna duda de que Dios me dirigió a decirle eso. Sentía con claridad que el Señor deseaba que Jun huyera, pero que yo debía quedarme. Una mañana, el Señor le mostró sin lugar a dudas a Jun que había llegado el momento de escapar. Mientras descendía por las escaleras de la prisión hacia el patio, se encontró con otro hermano cristiano que regresaba a su celda.
La puerta de seguridad se abrió exactamente en el mismo instante en que Jun salía. Aquel hermano corrió enseguida hasta nuestra celda para contarnos que había visto a Jun dirigiéndose hacia la salida de la prisión. Nos subimos para mirar por la ventana de la celda que daba al patio, y vimos cómo Jun atravesaba la puerta principal y salía a la calle, recuperando su libertad. Este acto de misericordia y poder de Dios nos llenó de ánimo. Una vez más fuimos testigos de que nada es imposible para nuestro Dios, absolutamente nada. Él sostiene nuestras vidas en sus manos, y nada le sucede a los hijos de Dios que no esté dentro de su plan y su voluntad. Creo que una de las razones por las que Dios decidió liberar a Jun de esa manera fue porque las autoridades de la prisión se habían burlado del Señor y de Jun cuando le destrozaron las piernas. Decían con sarcasmo, nos gustaría verte escapar ahora. El Señor siempre está dispuesto a responder a un desafío. Pocos minutos después de la huida de Jun, los guardias descubrieron que no se encontraba en su celda y se lanzaron de inmediato a buscarlo. Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva para determinar cómo era posible que un preso con las piernas lisiadas, aislado en una celda de máxima seguridad, hubiera desaparecido. Resulta interesante que llegaran a la conclusión de que Jun no recibió ayuda humana alguna, ni de otros presos ni de los guardias, para llevar a cabo su huida. Doy testimonio de que esto es completamente cierto. Fue obra exclusiva de la mano soberana de nuestro Dios Todopoderoso. Hola, yo soy hermano Mucheng. Tuve el privilegio de ser testigo de la fuga del hermano Jun de la prisión en 1997, por medio de la mano del Señor. A las 7 de la mañana me llamaron para trabajar ese día en el patio de la prisión. Cuando regresaba a mi celda, escoltado por un guardia, nos detuvimos frente a una puerta de seguridad de hierro. No podía creer lo que veía cuando el hermano Jun pasó delante de mí. Todos sabíamos que estaba lisiado de las piernas, así que decir que me sorprendí al verlo caminar es decir muy poco. Caminó a mi lado, pero el guardia que me escoltaba parecía no verlo en absoluto. No fue sino hasta que regresé a mi celda que me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no había visto a Jun caminar. Yo era uno de los 3 hombres encargados de llevarlo a diferentes lugares dentro de la prisión. Incluso los guardias lo llamaban el lisiado. Sus piernas estaban completamente negras por la cantidad de golpes que había recibido. Debido a su condición, no podía hacer nada por sí solo, incluso teníamos que lavarle la ropa. Comprendí de inmediato que Jun estaba intentando escapar. Enseguida me arrodillé y le rogué a Dios que protegiera su vida, pensando que quizás los guardias le habían permitido salir a propósito para tener la oportunidad de dispararle en el patio. Me subí a la ventana de la celda y lo vi cruzar el patio y desaparecer por la puerta. Había alrededor de 30 guardias en ese momento, pero ninguno se dio cuenta de que Jun se estaba escapando, a pesar de que pasó muy cerca de varios de ellos. Poco tiempo después se desató un fuerte aguacero. A los pocos minutos de la salida de Jun, el guardia del 3er piso se dio cuenta de que no estaba en su celda. Lo buscaron por todas partes, gritando: «Lisiado, ¿dónde estás?». Al principio el guardia parecía bastante tranquilo, pero a medida que se agotaban los lugares donde Jun pudiera estar escondido, se fue poniendo cada vez más alterado. Al cabo de unos 5 minutos hizo sonar la alarma, y toda la prisión se vio sacudida por la noticia de la huida de Jun. Las autoridades nos interrogaron, y pudimos decir con toda honestidad que no habíamos ayudado a Jun de ninguna manera. Finalmente, 2 de los guardias perdieron su empleo.